Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Ser, Saber y Hacer. Te saluda Odiseo de Ítaca, gracias por tomarte el tiempo, por acompañarme en esta emisión. Y hoy traigo un tema muy interesante, como todos, para mí, espero que también para ti. Vamos a hablar de espiritualidad versus religión, o sea, la diferencia. ¿Cuál podría ser la diferencia entre espiritualidad y religión, siendo que tienen el mismo fin u origen? Bueno, no origen, pero sí el fin, porque religión viene de religare, unir, de unión, religar, unir con la divinidad, ¿no? Y la espiritualidad, pues lo que busca es la expansión de la conciencia, del ser. La diferencia estriba, creo, en algunos conflictos, es que en la actualidad pensamos que religión tiene que ser solamente la institución que ya se formó, ¿no? Como una representación en la sociedad, como estas grandes iglesias, que si el cristianismo, que si el catolicismo, que si los testigos de Jehová, que si los evangelistas, que si los budistas, que si los Krishna, que si los musulmanes, que si los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de una cantidad impresionante de religiones que se siguen a la fecha, actualmente, en este instante. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Antes decíamos, yo soy católico de nacimiento, sí, esa nos inculcaron, pero ¿a poco no estamos viviendo una época de cambios aceleradísimo? Se ha acelerado todo. En verdad que la era de Acuario es lo que prometían, ¿no? La información viene a borbones. Con esto del internet, tú te puedes meter a investigar dónde surgió tal religión, cuántos afectos tiene, o sea, cuántas personas que la profesan existen en el mundo. Había escuchado que el catolicismo es la religión que más seguidores tiene en el mundo, pero no, si nos metemos a investigar, no es la única. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ok, nosotros nacimos con una predisposición familiar, quizá nosotros no la elegimos, la mayoría de los casos, alguna religión. Sin embargo, pues es la de la familia, es la de mi pueblo, es la de mi país, es la del mundo, por pensar así, estoy del bando correcto. Pero, ojo, insisto, no confundamos instituciones con religiones. Religión viene de religare, religar, ¿con quién? Los Hopis, pieles rojas que todavía existen ya muy hacia Canadá, pues le dicen el gran espíritu, ¿verdad? Ahora escuchamos mucho el término el universo. Y antes así se hablaba, por ejemplo, Alá, o que alude a un suspiro. Aquí también, el Dios impronunciable, Ometeotl, que se divide en Omecihuatl y Ometecutli, el Padre Madre. Y en fin, podemos hablar de muchas cosas, pero en algunos lugares lo interesante es que es como un suspiro. ¿Por qué un suspiro? Es un aliento de vida. ¿Qué es lo que dicen cuando nacemos? Que le dan la nalgadita al bebé, recibió el aliento de vida, ¿verdad? Si no hubiera recibido ese aliento, pues no tendría vida. Entonces, nosotros hacemos eso cuando nacemos, respiramos, cuando morimos, soltamos el último aliento para estar en este mundo material. Son temas muy sensibles, muy complicados, y entonces aquí estriba la diferencia, una de las principales diferencias entre espiritualidad y religión.
Nos hablan de una cosmogonía, ciertas religiones o culturas del origen, de cómo se creó el universo, de cómo se creó la vida, de cómo fuimos creados nosotros. Bueno, también en la espiritualidad hay algunos orígenes, hay algunas ideas, hay algunos... Sin embargo, no nos vamos peleando diciendo lo que yo creo es lo absoluto. Tú estás equivocado, ¿no? Hay que tener esa apertura, esa flexibilidad para ver, bueno, entonces los musulmanes han vivido equivocados toda su vida, viven los budistas equivocados, los krishnas están equivocados, o los católicos están equivocados, o los cristianos están equivocados. ¿Estás con el Dios falso? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Y a poco? ¿Y qué sientes en realidad? ¿Sientes que esta es una cuestión de bandos en la que tú tienes que estar? O estoy con este o estoy con este, ¿no? O estoy aquí o no estoy. Entonces, fíjate, el sistema, la estructura de un sistema, de la gente que nos domina, ha sido creado, estructurado y experimentado a través de los siglos, podría decir de miles de años, pero quien pone las leyes es quien domina, las leyes del juego, ¿no? Y si te domino, ¿cómo te domino? A través de los miedos. Entonces este sistema es estructurado, imaginemos a las ovejas y el pastorcito y el perro ovejero. Pues las ovejas tienen que seguir un camino y hasta le ponen un botecito para que la oveja que ya se sabe es la oveja guía, ¿no? La que ya se sabe el senderito, ya se sabe los caminos y todas las ovejas van siguiendo a la del botecito que hace un sonidito como una campana y todas van tras ella. Ok, está el pastorcito, el que las va pastoreando, el que las lleva a los pastizales para que coman, las lleva de un lugar a otro y luego las regresa al lugar donde se resguardan, por decirlo así. Pero tiene un ayudante, que es el perro policía o el perro ovejero, le dicen ahí. Si una oveja se descarría, el perro y la oveja regresa al carril, ¿no? En pocas palabras, el perro mete miedo, porque la oveja tiene miedo de que la muerda o que la agreda, se le abalance el perrito. Entonces, fíjate si no un sistema de creencias funciona así. El sistema político del que tú me quieras hablar, así funciona. El sistema judicial, así funciona. ¿La policía qué es? Pues es el perro ovejero. Ladran, meten miedo. Llegan las sirenas, llegan con sus pistolas, llegan con sus leyes, infunden miedo. Y tú te tienes que acoplar a esas leyes, no te puedes descarriar. Bueno, debemos de convivir. Tenemos normas, leyes que no nos preguntaron, pero bueno, viviendo en una sociedad, pertenecemos ahí. El que no las conozcamos no nos exime de ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Llegan los policías o el perro ovejero, nos ladra y nos mete al carril. Cuando nosotros nos empezamos a separar, nos empezamos a dividir, porque te va a castigar Dios. Estás viviendo en pecado mortal. ¿Qué es lo que pasa? El sistema está tan bien estructurado que no hace falta un perro ovejero. Las mismas ovejas, a falta de perro, empiezan a convertirse en los perros, ¿no? Que infunden miedo. Las mismas ovejas, quiere decir, nuestros iguales, nuestros similares, nuestros familiares, nuestros amigos, cuando sienten que nosotros no vamos en la misma dirección que ellos, pues nos ladran, nos infunden, nos meten miedo. Dios te va a castigar, estás viviendo en pecado. O simplemente algo tan obvio, oye, ¿sabes qué te van a dejar las drogas? ¿Sabes qué te va a dejar tu comportamiento? Bueno, pues sí es cierto, son cosas prácticas, son cosas de la vida y se agradecen, porque gracias a algunos consejos que sí son válidos, pues nosotros podemos rectificar. Bueno, ya experimenté esto. Ahora lo que requiero pues es reestructurarme, ¿no? Ya no seguir cometiendo errores, que en la vida se cometen errores, muchísimos errores, porque es la forma de ir aprendiendo. Es nuestro aprendizaje al no tener despierta la conciencia. Ir experimentando en esta vida, equivocándonos. Sin embargo, hay cosas estructuradas por el sistema político y religioso, y me refiero a las instituciones, no a la palabra religión como tal, en la que funcionan a través de los miedos. Diosito te va a castigar, te vas a ir al infierno, vas a arder en las llamas del infierno y ahí te van a rechinar los dientes y ahí no sabes y vas a vivir en el pecado por la eternidad, por los siglos de los siglos.
por un error que cometí. Sí, a veces puede ser que vamos por muy mal camino, ¿no? Hay otras veces que simplemente vamos en dirección opuesta a lo que esas personas piensan. ¿Y cuál es la estrategia? Infundir miedo. Y un miedo que viene de replicar lo que a mí ya me dijeron o lo que a esa persona le dijo otra persona antes, ¿no? Lo decía yo en otros programas, a veces te dicen, pues en lugar de estar pensando eso o haciendo eso o nada más pensando cómo progresar o en tus negocios o a dónde vas a viajar, deberías de leer las escrituras. ¿De leer las escrituras? Bueno, podríamos decir, dime, ¿qué es específicamente lo que quieres que lea? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué página o qué versículo, como se diga? ¿Y en qué me va a beneficiar leerlo, ¿no? Dado que también, en base a lo que lees, se dan muchísimas interpretaciones. Y esas interpretaciones, pues te los da supuestamente el pastor, el experto, porque hasta se les llama el pastor, ¿no? El pastor cristiano. Ah, pues deberías de ir con el pastor para que te guíe, para que te explique. De ahí viene la palabra, de ahí viene toda esta idea. Pero ¿qué tal si en su interpretación él está poniendo de su cosecha, o aparte de ponerle de su cosecha, en lo que más hace énfasis este pastor, pues es en infundir miedo? Y es algo que a él le enseñaron. Entonces, por lo regular, son como clones. Dicen mecánicamente las cosas. A mí así me forjaron. Yo por eso estoy con Dios, porque a mí así me enseñaron. Pues sí, pero no necesitas también conciencia. Y es aquí donde viene la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? A veces decimos, yo ya soy un ser más espiritual, ya me metí al yoga, ya me acerqué más a la iglesia. No. Otros te dicen, pues no se supone que somos espíritu, en realidad, y que también somos un cuerpo físico, también lo somos, pero que habita adentro, donde no hay materia. ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo físico? Sería el ser, el espíritu. ¿No se supone que somos eso? Entonces, ¿cómo es que ya me estoy volviendo más espiritual? No me puedo volver algo que ya soy, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar? Y hay quienes dicen ahora la frase, más bien somos un espíritu viviendo una experiencia material. Se dice la frase, se dice muchísimo. Pero, ¿en qué aspecto? Hablar de espiritualidad es algo tan abstracto que a veces no se puede aterrizar en conceptos y en palabras, por lo cual hay miles o millones de diversidad de pensamientos y de explicaciones, y cada cual te dirá que es lo correcto y que ha llegado a descifrar la ecuación de vida. Pero bueno, si soy espíritu y un espíritu forma parte del todo, y estas instituciones lo que vienen es a separar, a dividir, a señalar, tú no eres católico, entonces vete con los equivocados, sigue con tu religioncita de siempre, sigue creyendo en Jehová, que eso viene después, o sigue creyendo en Mahoma, o que es un profeta, o sigue creyendo en Buda, que también fue una persona. ¿Sí? ¿Por qué separar estas instituciones? Pues hay que ver los orígenes, cómo surgieron, cómo surgió el catolicismo. Bueno, en el año 300 y algo, Constantino, romano, emperador, conquistador, militar en esos tiempos, dice que en una batalla tiene una visión de una cruz, ¿no? Curiosamente, un profeta, un dios, viene a decirte cómo ganar una guerra. Se les hace lógico y coherente. Hablando de una guerra, viene a decirte cómo ganar una guerra, y efectivamente puso el estandarte y ganó, y entonces esa fue la revelación, y por ahí era el camino. Bueno, los caminos, pensemos que los caminos de Dios o del espíritu del universo son vastos, pueden ser muchos, ¿no? Y se puede valer de muchísimas cosas. Bueno, después de esto él convoca. Ya para esto, pues Jesús tenía más de 300 años, según la historia, que había aparecido y que había sido crucificado, pero viene esta revelación. Entonces él concilia las iglesias. Existía la gran iglesia, que es a la que Jesús se revelaba y a la cual pertenecía, y de la cual vino a decir cosas muy interesantes.
como muy revolucionario lo que decía Jesús, ¿no? Entonces, iglesia ortodoxa. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que siguen al pie de la letra las cosas, ¿no? Pero Jesús ya reflexionaba, ¿no? Ya hablaba, ya decía, ya hablaba del amor, se salía de esos lineamientos, de esas estructuras, de esas cuadraturas que tenía esa iglesia. Pues bueno, los romanos, ¿en qué creían? Pues tenían sus religiones también los romanos. Muy parecidos sus dioses, son los mismos dioses que los griegos, solo cambiaba el nombre, ¿no? Júpiter, Zeus, ¿no? Marte, Ares, para los griegos, ¿no? Y así, o sea, solo cambian los nombres, ¿no? Saturno, Cronos. Entonces, pues bueno, tenían sus creencias, tuvieron muchísimas batallas, muchas conquistas los romanos. Había los que profesaban todavía sus creencias celtas, de estas de la naturaleza, que creían hadas, duendes, etcétera, etcétera. Sin embargo, Constantino hace su concilio, convoca a las diferentes religiones. Dentro de esas estaban los gnósticos, que no se confunda con agnóstico, que es una cosa totalmente diferente. Con G inicia, gnóstico. Gnóstico de conocimiento, del griego, conocimiento. ¿Qué conocimiento? Pues ellos, según la gnosis, es un conocimiento que los lleva a ver la realidad tal cual es, ¿no? Que nosotros vivimos en una ilusión, en una malla, y que a través del estado de la gnosis, o este estado de conciencia muy peculiar, te lleva a ver la realidad tal cual es. Y entonces, curiosamente, todos los evangelios fueron escritos por gnósticos, ¿sí? Capturados por esa conexión que ellos tenían e iban escribiendo. Bueno, se dice que uno de los apóstoles iba escribiendo todos los pasajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se puede comprobar que fue así. Constantino hace este concilio, no vienen todas las iglesias que convocó. Sin embargo, ahí se estipulan muchas cosas interesantes, como reconocer a Jesús y estipular un solo Dios verdadero, y terminar con las antiguas religiones y creencias que los mismos romanos profesaban. Esta era una gran estrategia también para unir políticamente y militarmente a los romanos y a todos los pueblos que tenían conquistado, porque en ese entonces Roma tenía conquistada gran parte, ¿no? Entonces, lo que hace, pues, es unirlos, y dice: este es solo un Dios, ¿no? Creo en un solo Dios, así lo dice el credo. Creo en un solo Dios. Pero si tú te das cuenta, la religión católica tiene muchas cosas políticas. Ahora, estos evangelios apócrifos que se encontraron después, que fueron escritos por gnósticos, fueron desechados en su época por estos concilios, ¿no? que formaron ya esta orden y que empezaron a estructurar lo que es la Iglesia Católica como la conocemos ahora. Los mandaron a quemar. Sin embargo, a quienes mandaron no los quemaron, los escondieron en cuevas, en Qumran. Ahí, si busca los evangelios de Qumran o los evangelios apócrifos, ahí los escondieron en vasijas. Se encontraron por el año 1940 y algo, que coincidía con la Guerra Mundial. Se encontraron estos evangelios, y ahí podemos darnos cuenta de cómo, independientemente de si son verdaderos o no, si decían la verdad, si estaban escribiendo la verdad o no, lo que podemos encontrar en estos evangelios, sí tangible, es cómo escribía y cómo se expresaba la gente de esa época. Si los comparas con los 4 evangelios estipulados, aceptados por la religión católica, que eso también lo estipuló un papa tiempo después, en el año 300, todavía a finales. Solamente se aceptaron 4, los demás se desecharon. ¿Por qué nada más 4? ¿Y por qué ellos? Entonces, si tú te das cuenta de cómo están escritos los evangelios apócrifos encontrados en Qumran, con los evangelios que te encuentras en una Biblia o encuentras por libros por separados, te das cuenta que tiene una estructura de expresión totalmente diferente. Quiere decir que el modelo de pensamiento es más romano, por lo cual quiere decir que ahí hubo adaptaciones de la pluma romana. Eso que nos leen ya tienen adaptaciones. Si en ese tiempo decían que Jerónimo les hizo más de 100,000 correcciones,
Imagínate a través de los siglos. Estamos hablando de miles o a lo mejor hasta de millones de correcciones de cómo fue escrito originalmente, en qué idioma, en qué dialecto fueron escritos y lo que realmente significan, por lo cual se tergiversaría mucho. Y encima de eso viene alguien y te lo quiere interpretar a su conveniencia, pues imagínate de qué estamos hablando. Esto que te estoy diciendo es espiritual. ¿Por qué? Porque hay una amplitud, porque no me estoy cerrando algo, porque no estoy concretando algo, porque no soy lineal y te digo, es solo esto y no hay vuelta de hoja. Te estoy hablando de una investigación, de unas posibilidades. Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Entonces, ¿Jesús existió o no existió? Pues yo creo que eso es un tema aparte. Que el hecho de que yo te diga cómo se formó el catolicismo no va en contra de Jesús. Eso sería otro tema, muy diferente. Ahora, lo importante aquí sería lo que vino a decir este personaje, no él. Sin embargo, los idólatras pues defienden a capa y espada personalidades, imágenes, etcétera, etcétera. Cuando lo importante es la filosofía. ¿Qué es filosofía? Recordémoslo porque muchos dicen, ya te vas a poner a filosofar. Amor, Sofía, sabiduría. Por lo cual, cuando hablamos de alguien sabio, sabio, alguien que ya vivió, ¿no? Alguien que ha experimentado, alguien que tiene la sabiduría. Bueno, pues eso es filosofía, ¿sí? ¿Y qué es la filosofía? Pues también es espiritualidad, porque saber es buscar la verdad. ¿O acaso si yo buscara la mentira y viviera entre la mentira, pues eso se acoplaría más a una religión? Porque tiene que ver con manipulaciones, como lo que te acabo de contar. Porque tiene que ver con toda una estructura rígida de decir, o estás conmigo o estás en contra de mí. O mira, yo no voy a esa fiesta porque mi religión es testigo de Jehová y nos prohíben ir a fiestas y comer de lo de las fiestas y... Ok, alguien te lo dijo, tú lo aceptaste. ¿Eso es unión? ¿Eso es comprensión? Eso es un poquito de lógica también, ¿no? Eso es unión, comprensión. Si yo me estoy separando de mi familia porque soy de otra religión y ellos comen esto y yo como... O sea, ¿dónde está la comprensión? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la espiritualidad? Espiritualidad es lo que le da la fuerza a la religión. Si tú se lo quitas, entonces ¿dónde está? Lo que tú estás contando es humo. No hay coherencia. Si tú te separas de tu familia por una creencia, si tú no ayudas a tu prójimo, si tú criticas las demás religiones, si tú dices que tú estás del lado correcto y los demás están del lado equivocado, pues lo que tú estás es limitado en tu pensamiento. Así de sencillo. Estás manipulado por otras personas. Y está bien, a lo mejor es tu proceso, es tu camino de vida. Pero si tú hablas de una expansión, entonces tendrías que quitarte tu estructura mental, abrir tu mente y aceptar que existen otras posibilidades. Y aceptar a las personas que creen en otras cosas. Ahora, aquí cabe destacar algo muy importante. Idea, ideología. ¿Qué es una idea? Pues mira, se me acaba de ocurrir una idea, algo que pensé. Ideología, alguien ya lo pensó, ya lo estructuró a través de los siglos del tiempo, y aquí viene la ideología, ¿no? Y regularmente las ideologías terminan en ismo, confucianismo, cristianismo, budismo, ya lo hago, una ideología. ¿Y cuál es la diferencia? Una idea, yo puedo tener ahorita una idea o miles de ideas, y una ideología no, es algo que yo ya acepté, por lo cual una ideología se tiene y una idea se tiene y una ideología te tiene, porque ya está estructurada, te tiene ahí, por eso no puedes salir, porque no tienes esa capacidad, esa expansión de mente para ver qué hay detrás de eso, para ver quién está moviendo los hilos detrás, que ahí viene la alegoría de la caverna de Platón. Si unas personas estuvieran amarradas con unos grilletes viendo solamente enfrente y atrás les estuvieran proyectando imágenes, ellos van a creer que esas personas creían que solo eso era la realidad. A alguien se le ocurre quitarse los grilletes, se sale de la cueva, ve la luz, ve la realidad tangible tal cual es, ve el pasto, ve el campo, ve el aire, ve las nubes y regresa y les dice, oigan, lo que hemos estado viendo en la pared proyectado todo este tiempo, no es, hay algo más allá afuera. ¿Y sabes qué hace la gente cuando tú les dices eso?
cuando tiene su religión o tiene su ideología, estás loco, ¿qué te pasa? Tú ya te piraste, no sé qué pasa contigo, te va a castigar Dios por estar pensando esas cosas. Bueno, para muestra basta un botón, hay por siglos, ¿no? Por siglos, atrocidades que se han cometido, guerras, por defender una creencia, ni siquiera una verdad. ¿Que eso es una verdad? Si eso fuera verdad, la verdad es indebatible. Cuando yo te presento una verdad, y hay pocas cosas que podemos hablar que son verdades, ¿no? Si yo te digo, las piedras son duras y el agua mojada, a ver, demuéstrame lo contrario, aquí, ahorita. Las piedras son duras y te lo demuestro. El agua te moja, te lo demuestro. Y hablar de espiritualidad, de religión, son cosas tan abstractas que la mayoría de los casos no se pueden demostrar muchas cosas. Porque se mezclan otras realidades. Se mezclan otros espacios, otros tiempos. Hay que tener una apertura mental tremenda para hablar de estos temas. Aquí el punto es que cuando tenemos mente limitada, nos casamos con una ideología, con una creencia. Y decimos, esto es, y no hay vuelta de hoja, y yo estoy del lado correcto y tú estás del lado de... A ver, déjame, te escucho. Dime tus planteamientos, ¿no? Está bien, pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿No? ¿Eres coherente en tu vida? Tú dices que eres un excelente cristiano y que te sabes el libro de pies a cabeza y lo demuestras. Te lo sabes, pero peleas con tus vecinos, peleas con tu familia, estás separado, debes la renta, haces tranzas, no te gusta pagar, te pasaste un alto, atropellaste a alguien y no te paraste, no te detuviste, pateas a los gatos, a los perros ¿Dónde está la coherencia? Podemos ver de nuestra espiritualidad a través del rostro. A través del rostro, pues a bueno. A través de la cara, a ver. Lo vamos a ubicar en la frente. Si me puedes poner, Edwin, por favor, la imagen de los tipos de frente para que los vayamos viendo, porque... Yo tengo la frente la mitad del tamaño de la tuya, Odiseo. Mitad. Hace rato me dijiste, te tienes que descubrir más, porque ¿Qué es lo muy que intensa. más? ¿Qué es lo que más usas? En este caso, si te la pasas pensando, entonces dicen que esta zona se calienta y empiezas a perder cabello. ¿Será? Sí. ¿Por qué el cabello de la zona reptil, que es el cerebelo, no se pierde tanto y de aquí sacan para injertar adelante? ¿No? ¿Cierto? ¿De aquí no te quedas pelón? Porque, bueno, ahí ya tenemos, gracias Edwin, estamos viendo Edwin. Pues diferentes tipos de frente. Por ejemplo, ahí la primera es un rectángulo. Yo soy como la segunda, mira. Sí, exactamente, es como un triángulo, ¿sí? O una pirámide. ¿La primera? La segunda, la que dices que tú eres. Sí. La primera es un rectángulo. La primera es un rectángulo, sí. Definitivamente. Entonces, estamos viendo gente que es lineal, que son concretas, que son especialistas, pero que no van a tener esa expansión. Entonces, hablando de espiritualidad, ¿qué vamos a encontrar ahí? Mucha gente religiosa, apegada a una religión, a una ideología, y que no va a salir de ahí y que va a confrontar a los demás por decirles lo que yo creo es lo correcto y lo que tú crees es lo incorrecto. Órale. Porque es lo que usualmente decimos, eres de mente cuadrada, ¿no? Sí, yo no me muevo de aquí ni aunque me maten. Pues literalmente, pues sí. O sea, sí, hay una cuadradez, sí, una forma muy rígida. En forma de rectángulo. Ahora, el segundo rostro que vemos es como una pirámide hacia arriba, es ancha de abajo y se va adelgazando. Entonces, en la parte baja vemos la zona de acción, que son los superciliares, arriba de la ceja, los huesitos superciliares. Entonces, esa es la zona de acción que conecta con la mandíbula. En la parte media vamos a ver la zona de reflexión. Vemos cómo se va reduciendo. Entonces, posiblemente esta persona es muy impulsiva, no es reflexiva, es la que actúa. O sea, si tú pasas y lees así, seguro te voltea un golpe sin pensarlo, porque es impulsiva. Sí. Me dicen algo en el tráfico, haz de cuenta, ya les dije hasta lo que... Y nos vamos hacia arriba en la parte... Sin embargo, tiene más altura que la primera, que es rectángulo. Sí. Entonces, la altura nos va a dar lo que es la espiritualidad, y se va a ver también la filosofía espiritualidad, se va a ver en esa parte, porque es la abstracción, ¿no? Si tiene abstracción, entonces ahí vamos a encontrar gente más esotérica. Sí, o sea, espiritualidad viviéndola desde el esoterismo. Pero acuérdense que espiritualidad no quiere decir ir a la iglesia y estar haciendo... Exacto, qué bueno que lo dices. Aprendiéndote de memoria, ¿no? Los códigos de cada filosofía. Qué bueno que lo aclaras, y a mí me gustaría pues que nos dijeras más bien el concepto que tú tienes de espiritualidad, porque a lo mejor es el que manejamos mucho. Pues espiritualidad es la conexión que tú tienes con tu ser superior, con tus guías, con tu parte mental. Exactamente. Incluso. Entonces digamos que el tipo de frente
la primera es una persona rectángulo, cuadrado, lineal. Ajá. Sigue una estrategia, sigue una religión, sigue una ideología. Tú eres ¿sí? como Entonces, vamos a la segunda, te digo, ahí podría ser el tipo de esoterismo, ¿no? Esoterismo. Que están más en el campo de acción, pero les falta más apertura para comprender. En la tercera, pues vemos una frente con bastante abstracción, pero con ahuecamientos a los lados o con entradas, si te das Like cuenta. you. Entonces, sí. Aquí lo que estamos viendo en la tercera es que es una frente que mide más de altura que de anchura. Entonces ok. es gente que se la pasa más en los pensamientos, pero que a lo mejor no concretan, no lo llevan a la acción. Son personas que te pueden decir cosas O sea, no excepcionales, muy bonitas, Ok. te pueden sacar teorías que ni te imaginas, pero ¿dónde está la coherencia en tu vida? Porque no lo llevas al campo de la acción, ¿me entiendes? Entonces, es muy alta, muy abstracta, pero no es en anchura, le falta concretarla en acción. En la cuarta tenemos una frente que carece de potencial de neocórtex, es decir, gente que se le va a dificultar estudiar, aprender algo. Sin embargo, está ancha. Es Gente como que se de dedique vampiro, ¿no? ¿Verdad? más a las manualidades, más a cosas manuales, más a cosas prácticas que tenga que hacer, ¿no? Cosas prácticas que no tenga que meterle mucha ciencia, mucho coco. Sin embargo, vemos un piquito. Ese piquito, regularmente, si ustedes ven, por ejemplo, en la cara de los villanos de caricaturas de Walt Disney, Maléfica, Sí, el piquito de viuda se le llama, le da un toque de picardía medio maléfico que puede conectar con una parte muy oscura y pensamientos. En este caso, como tiene aclarado el cabello y eso es atonía, o sea, quiere decir que suavizaría un poco, ¿no? Si fuera un cabello oscuro, entonces sí conectaría con pensamientos más. Está en esta foto el chico mirando hacia arriba, como tratando de conectar con sus pensamientos, pero también vemos una ceja escasa, quiere decir, la ceja también nos habla de la cantidad de pensamientos que tenemos, entonces no tiene mucho pensamiento y reafirma Oye, y ahí lo te voy a mismo. hacer una pregunta, mi querido Odiseo, con las cejas. Habemos muchas mujeres que tenemos las cejas poblada, muy Ajá. poblada, y nos depilamos. ¿Ahí estás alterando en algo tu psique? Sí, claro, porque tu también conexión? la ceja es tu vitalidad, es tu carácter, es tu fuerza. Y si la ceja empieza gruesa y termina delgada, quiere decir que así empiezas tus proyectos. Empiezas las con mucho chicas que- ímpetu, pero ya cuando llegas al final, llegas todo desinflado. Ya no llegas con la misma... Es gente que no termina proyectos incluso, Entonces ¿no? hay que tener cuidado con los finales de la ceja. Y Ahora, las chicas que tienen una ceja como Frida Kahlo y se depilan... no es muy recomendable, es recomendable más bien quitarse la ceja de en medio. Ok, ¿Sí? ajá. Que por favor se quiten la ceja porque estamos haciendo una unidireccionalidad, o sea, una parte de nuestro rostro es la femenina, otra la masculina, y eso nos da la capacidad de tener unas dos referencias para tener un pensamiento más amplio. Si nosotros unimos ceja, es gente terca, y es gente que está bloqueando su tercer ojo, su intuición. Sí. En este aspecto, ¿no? Pero bueno, para concretar, el 4 es una persona que no tiene capacidades intelectuales, por lo cual puede caer en sectas, en cosas que le maravillen, y no va a preguntar, no va a ir más allá, va a absorber lo que le den, ¿no? Hablando, por ejemplo, religiosidad, pero una secta más pegado a algo O sea, son sectario, como presa fácil. Presa ellos. fácil para los Ok. sectarios. En el número 5, pues igual tenemos una frente que aquí fíjate, Súper cuadrada. sí es más ancha que alta, sin embargo es alta, ¿no? Entonces ya tenemos una apertura, pero va a llegar a cierto límite. Es gente que se va a especializar en alguna religión, en algún dogma, en alguna ideología, que va a tener capacidades también para desarrollar ese pensamiento abstracto. Sin embargo, cómo se forman líneas, pues va a ser de forma muy estructurada, ¿no? No va a tener esa amplitud, por lo cual, hasta ahorita de los que te voy diciendo, hasta el número 5, podrían estar más metidos en una religión, en una secta, en una ideología, Ok. no tanto en una espiritualidad, porque la espiritualidad o una filosofía es más abstracta, más profunda. Claro, sí, ¿Sí? totalmente. Si nos vamos al 6, fíjate, ya vemos una frente un poco más equilibrada. Sin embargo, este tipo de frente es como la de bebé. Totalmente ovalada. Porque tiene ese abultamiento de delfín, se le llama. Ajá. Porque los bebés necesitan eso porque están en la capacidad, en la etapa de aprender y todo lo absorben. Nosotros ya no lo tenemos. Imagínate que tuviéramos esa frente, Ajá. tendríamos muchísimos datos. Sin embargo, hay personas que la tienen, como la chica del número 6.
Y esta chica, pues, es el típico frente femenina, porque es ovalada de arriba, redondeada. Quiere decir que es flexible en sus pensamientos, que puede aceptar nuevos paradigmas, nuevas ideas, y ahí ya hay una diferencia, ¿no? Ajá. Sin embargo, puede retener mucha información. El punto es que conecte con la mandíbula o con su parte del cerebro instintivo para que lo lleve a cabo y no se le quede solamente en pensamientos. El número 7, estamos ante un trapecio, ¿no? Ancho de arriba, más delgado de abajo. Entonces es gente que piensa, pero no lo lleva a la acción. Le cuesta trabajo concretar. Okay. Son de esas gentes que te desilusionas porque pues definitivamente hablas muy bonito, pero ¿dónde está la coherencia en tu vida? Mucho tú no lo haces, y pocas nueces. Exactamente. Pero te pueden decir cosas excelsas, extraordinarias, cosas que no te imaginabas y le pueden dar la vuelta y planteártelo de una manera súper bonita. En el número 8, pues ya, fíjate, también tenemos como ancho de abajo, delgadito de arriba, también tenemos el pico de viuda. Esa es una combinación como de la 2 y la 4, ¿no? Exactamente. Así como de pirámide, pero con piquito. Entonces, igual nos está hablando de gente especialista, pero que también se da la oportunidad de ir a pensamientos. Sin embargo, ese piquito de viuda le va a generar un poco de picardía, de malicia en algunos aspectos, no siempre va a estar pensando mal tanto de la religión o de la espiritualidad. ¿Ah, sí? Le va a estar viendo el lado negativo, o puede ser que esas personas también tiendan a buscar más bien como el satanismo, como, ¿sí me entiendes? Porque tú me dijiste hace rato Drácula, ¿a poco no? Como esas cosas claro, pues oscuras. Es símbolo inequívoco, ¿no? Por ese aspecto, que se puede trabajar, habría que ver otros aspectos de su cara, pero ya es una tendencia grande. Me acuerdo que la Nana Fine tenía ese piquito ahí porque me encantaba, decía yo, qué chistoso que lo tiene, pero tan marcadito. Cómo hay cosas que recuerdas de gente, ¿no? Sí. A la que ves sí, ya una vez que entras en esto y empiezas a observar. Ahora me dicen, ya me estás leyendo, no. Es como si me quito los lentes, o sea, yo me los pongo cuando los voy a utilizar. Claro, ¿no? Sí, no estamos siempre en el mood de terapeutas. Oye, pues queremos pasar otra imagen para que nos digas más cosas. Sí, más vamos a las de Jesús, que ves que se han planteado, uno es un dibujito, ahí Jesús viene en tres partes. Edwincito, lánzanos. Son como las que se han dado, hay otra donde vienen tres, este es como la última, como pero te voy a hacer la más asentada por la ciencia. Te voy a hacer la pregunta del millón, ¿cómo saben cómo era el rostro de Jesús? Se basan en el Santo Sudario y de ahí hicieron una representación en 3D. Okay. Ahí está, mira. Oye, pues es la de la izquierda, tan diferentes para nosotros, uno de otro. Es la típica imagen bonita, de ojitos muy claros, carita ovalada, no llega a ser redonda, es ovalada, con unos ojitos expresivos, que finalmente sí nos está hablando de bondad. Esta carita, sin embargo es un dibujito, no sabemos si en verdad así fue. Del lado derecho tenemos otra imagen, tanto la de la derecha como la izquierda, hablando por ejemplo de espiritualidad, y que la gente religiosa se casa con una imagen, deja de practicar, entender el mensaje y se ubica más en el mensajero. Ese es el problema de religiones, ideologías, sectas. Se ubican más en el mensajero y lo defienden. No, hay que ser coherentes en la vida. ¿Qué dijo? ¿Qué tanto de lo que dijo va contigo y lo aplicas a tu vida? Si dices que entonces eso sería más espiritual que estar defendiendo a una persona, porque aquí entramos a un debate. Entonces el del centro, que científicamente, por la época, el lugar, que era un desierto, pues no pudo haber sido así de bonito, de piel clarita. Es que el de la derecha parece cualquier hipster de aquí de la colonia Roma, ¿no? Entonces, como que bajamos a restaurante y sí hay como tres, ¿verdad? Y lo que te decía de la nariz, la nariz larga nos habla de paciencia, son gente que tiene muchísima paciencia, que puede conectar el pensamiento con la acción, se toma ¿Eso es la nariz larga? Nariz larga y recta, recta de rectitud también, pero no es tan boludita como el del centro, que a nadie le gusta, que hasta muchos dicen que parece un cavernícola, pero te dije hace rato de la capacidad de los ojos para expresar, fíjate, la comunicación. Pero ya nos ¿Quién comunica más? ¿Quién de ellos tres? ¿Quién te comunica más con los ojos? Pues el del medio.
Pues claro, ¿quién te comunica más en las emociones? Fíjate en los pómulos y fíjate en la nariz. Pues el del medio. Por los ojos grandes, ¿no? Sí. Principalmente. O sea, una persona que tiene los ojos grandes tiene esa más capacidad de expresiva. absorber información impresionante. Claro. Y la nariz boludita nos habla de la capacidad de socializar y capacidad afectiva. Sus necesidades también. O sea, es una persona totalmente empática el del centro. Chicas, no se den en la torre cuando se hagan esa operación, porque cuando tienen su naricita así gordita, redondita, preciosa, ya vieron que tienen un montón de cualidades para interrelacionarse con otras personas. Cosa que se quitan cuando se ponen la nariz así chiquita, ya. Entonces, adiós. ¿qué nos dicen de Jesús? ¿Cómo era Jesús? Que era bueno, que pues era mira, amoroso. la cara de bondad se acerca más la del centro, porque tiene esa capacidad, la imagen del centro, de socializar, de empatizar con las gentes, Sí, de pues, dar. Ahora, los labios, de tanto el de la derecha como el de la izquierda, pues son unos labios normales, por así. Y si vemos el del centro, son unos labios más gruesos, pero iguales, de igual de grosor, tanto el de arriba como el de abajo. Nos está hablando de un equilibrio, tanto del dar como el de recibir. Los labios nos hablan de la capacidad energética que tenemos y para gastar energía y también para gastar afecto y gastar dinero. O sea, entonces, entre más ¿cómo? Anchos o gruesos tienen los labios, eres despilfarrador. Tienes esas tendencias. Exactamente. El despilfarro económico viene más en el de arriba, ¿no? Okay. Despilfarro sexual viene más en el de abajo, y el de la comida también. Pero aquí vemos un equilibrio en la imagen del centro, lo cual es totalmente, sigue siendo coherente, ¿no? Sí. Sigue siendo coherente de que es una persona que da y recibe, que no solo le gusta recibir. Cuando tenemos el labio de abajo más grueso que el de arriba, quiere decir que nos gusta mucho recibir, pero no somos tan dados a dar, si tenemos muy delgadito el labio de arriba. Okay. Ahora fíjate, esa barba, algo oculta, ¿no? Algo resguarda. Sí, porque no ves nada de su silueta de tan tupida que por eso hablaba en parábolas, porque estaba resguardando información que no era para todos. Sin embargo, hay comunicación en los ojos, hay comunicación afectiva y hay comunicación verbal. Lo que no me cuadra mucho es la frente, porque está cubierta, está tapando su intelecto. Entonces, eso no me cuadra mucho. Ahora sí, vamos a la otra imagen de Jesús, que supuestamente es la más cercana, según la ciencia. A ver. La más cercana, haciendo una combinación. Mira, esta es un típico judío de esa época. ¿No? Hasta el colorcito, bueno, es un dibujo, pero el colorcito es más del desierto, ¿no? Sí, se usaba el cabellito largo, pero no estaba descuidado. Aquí vemos una barbita más arreglada, no tan descuidada. Vemos esa nariz larga de la paz, y vemos unos ojos súper expresivos, ¿verdad? Pero se ve como la bondad, ¿no? Como que te dan ganas de ir y contarle toda tu vida, ceja, como que va a tener toda la paciencia. El tipo de ceja no es porque sea femenino, la ceja se le llama femenina cuando es arqueada, regularmente se llama masculina cuando es recta, ¿no? Masculino porque ¿qué se asocia con lo masculino? Que sea el proveedor, que sea el de la técnica, que sea el que tenga el plan, que sea el de acción, ¿no? Por eso es la rectitud. Sí. Sin embargo, el arqueado es protección, ¿no? Haz de cuenta, los ojos eres tú y las cejas son con quien te relacionas. Mira, está a una buena distancia, no está muy separado de la gente, pero tampoco está pegado a la gente. Y el volumen de su ceja es equilibrado, es normal, ¿no? Entonces nos está hablando que su cantidad de pensamientos está equilibrado, está normal en esta imagen. Tiene una nariz larga que le permite conectar lo que piensa, llevarlo a la zona de acción después de reflexionar. O sea, no ¿piensa igual de lo que actúa? No es una persona impulsiva, ¿no? Es una persona que piensa lo que va a hacer, que no se deja guiar por los impulsos. Vemos la zona instintiva formada, porque si vemos que los superciliares conectan con la mandíbula. Sin embargo, aquí, aunque es una persona un hacedor que sí lo lleva a cabo, una persona coherente, a mí la frente aquí sí es redondita en la parte de arriba, ¿no? Es una persona flexible, que no se encierra. Por eso tendría coherencia que Jesús les hablaba a la iglesia antigua y les decía, fariseos, son sepulcros blanquecinos, ¿no? Muy bonitos por fuera y podridos por dentro. Se atrevía a decirles eso, porque él ya no estaba de acuerdo con esa mecanicidad de, ay, soy bueno, pero soy la autoridad y aquí hago lo que quiero, ¿no? Entonces él es flexible, se ve en la forma de la frente redondeada de arriba. Esa expansión, esa capacidad de adaptarse a las nuevas ideas. Y era una persona revolucionaria para su época, con todo lo que vino a enseñar y a decir. Lo que no me checa mucho, yo le pondría una frente más amplia todavía y más equilibrado los labios, porque sí se ve un desequilibrio ahí. Sí se ve más delgado el de arriba. Pero bueno, como ves, entonces ya vamos viendo. Ahora, hablando de líderes espirituales,
Hablando de líderes espirituales... ¿Quién te viene a la mente? Me viene a la mente el Dalai Lama, la Madre Teresa... Pongan a la Madre Teresa de Calcuta, vamos a verla porque es muy interesante esta imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Súper interesante. Vamos a ver por qué tienen un plus en contra. A ver, ahí está los clérigos, que se tapan la parte del neocórtex o la intelectual. Yo nada más de ver la boca ya me horrorizo. Entonces, de que se me hace que tenía ganas de decir algo esa mujer. Busqué en las imágenes de las últimas, ¿no? Para verla en su tiempo. Fíjate, no tiene carnosidad en los labios, ¿no? Le podemos ver la frente, lo cual quiere decir que está ocultando lo que piensa. Bueno, aunque es una costumbre taparse con esos hábitos la frente, pues está anulando también esa capacidad intelectual, ¿no? Y como somos evolución, lo que tenemos que buscar es el equilibrio entre lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Y aquí si lo anulas, pues no estás equilibrado. En primera, vemos en los ojos la ceja, pues ya vemos que por la edad va perdiendo esa capacidad. En el Mian Shan te hablan de la capacidad energética que cuando ya se acerca, vas perdiendo energía a medida que se acerca tu muerte, ¿no? Tu final. Entonces, o sea que vas perdiendo ceja, la gente que está a punto de morir coloración, pierde. No solo, y brillo. Vemos en los ojos aún un brillo, pero se le hicieron arruguitas, verruguitas adentro de los ojos. Quiere decir que tenía ese dolor de ver, no le gustaba lo que veía. Sin embargo, vemos líneas de expresión arriba de la boca que la está apretando todo el tiempo. Entonces eso nos habla de carácter. En la parte de la ceja, en lo que une... donde empieza la ceja, donde la nariz en la parte superior, donde empieza la ceja, vemos dos líneas horizontales que le llaman la arruga del león en la morfopsicología. Quiere decir que bloqueo lo que siento con lo que pienso. Cuando yo me enojo, no dejo entrar, no permito entrar la reflexión. Entonces ese es un bloqueo. Por un lado, por el otro nos habla de esa capacidad de liderazgo, de esa persona que es líder. ¿En dónde ves eso? Hay dos líneas de horizontales que están en la nariz, en la parte superior, donde inicia la ceja. ¿Sí? ¿Las alcanzas a ver? Sí. Están chiquitas y tampoco son muy pronunciadas, lo cual quiere decir que no era muy drástico, pero que tendía a, cuando su emoción o su instinto, a bloquear el pensamiento. Y esto nos confirma también con la tela que está cubriendo su parte intelectual. Estas arruguitas arriba de los labios nos hablan de amargura. Vemos en su rostro lágrimas del lado de su lado derecho, vemos y también de su lado izquierdo, líneas de expresión que caen, que finalmente son como lágrimas, ¿no? Y al estar apretando la boca y no verle labios, nos habla de un ahorro de energía total. Y es que dicen que al final... ¿Ahorro de energía? De energía. Y también ahorro de dinero, gente muy tacaña, muy avara, que dicen que al final andaba contando los pesos, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, que también manifestó crueldad con los niños, se dice por ahí, no está comprobado, pero vayamos a su historia, porque te digo, eso es la morfopsicología. No venimos aquí a juzgar. ¿Por qué? Porque Calcuta había mucha pobreza. Lo vivió en Calcuta. Por eso ella se dedicó a ayudar a los niños y a todo, pero tanta es la obsesión y no ocupó su mente que terminó siendo aquello que quería combatir, ¿no? Cruel y ahorrativa y coda y, ¿sabes? Entonces... Que luego, paradójicamente, lo que más te choca es a donde te estás dirigiendo. Pues sí, al final de... Ahora, no creo que ya haya dicho, yo quiero ser líder espiritual. Esta es una imagen de mercadotecnia que alguien se le... Estos son los líderes espirituales, ¿no? Entonces, los vamos a seguir de ejemplo. Pero viene la morfopsicología a decirte la verdad. Acuérdate que la verdad no es bonita y no nos gusta. Y seguimos con el tipo de religiosidad de que te casas con unidad. ¿Cómo te atreves a hablar de un santo? Oye, hasta hay una frase, la verdad no peca, pero incomoda. Pues vamos a ver, la verdad duele, pero eso también nos habla, pero tiene un porqué, ¿no? Y por qué tanto sufrimiento tuvo en su vida. Ahora veamos, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II, que por ahí también hay una imagen del Papa Juan Pablo, y también Edwin, si nos puedes poner junto la del Papa Francisco, el Papa actual. Entonces, pues ahí está el Papa Juan Pablo II, también fue yo digo mercadotecnia, publicidad, un líder espiritual, y decían su santidad según quién, pues según ciertos atributos que la Iglesia considera que requieres
cumplir para que te canonicen, es decir, volverte santo, su santidad. Pues bueno, vamos a ver qué dice su rostro de Papa Juan Pablo II. Ahí están los dos, mira, fíjate. Oye, a diferencia de la Madre Teresa de Calcuta, ellos se ven como más plenos, ¿no? Más felices. Ella se ve bueno, también busqué la foto. Hubiera traído una foto sonriendo de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí esto es lo del lenguaje no verbal, ¿no? Entraría ahí. Pero vamos a ver el rostro, vamos a ver el tipo de frente. Fíjate que tiene una frente un poco redondeada de arriba y abstracta, lo cual sí nos habla de espiritualidad en ambos casos. En ambos casos, sí. En ambos casos, abierta, ancha, lo cual quiere decir, pues ellos predican, van a los países, hacen, un poco más en Juan Pablo que en Francisco, ¿no? En Francisco vemos unas orejas muy, muy grandes, muy grandes. También en Juan Pablo II vemos orejas grandes, esa capacidad para escuchar. Vemos una nariz que no es tan plana, que hace como curvitas en ambos, ¿no? Entonces lo recto es recto y lo plano es plano. Tenían que son negociadores también. Pero ve la característica de los labios de Juan Pablo. No tiene labios apretados. Él era economista, él era contador, él se encargaba de los dineros, ¿sí? ¿Me entiendes? Y vemos esos ojos cerraditos también, que son analíticos. Mundo interno, es mi mundo interno y no contacto tanto, con que vimos las imágenes de Jesús, que tanto contactas. Vemos en Francisco también está, bueno, el gesto, ¿verdad? De cerrando, pero también está analizando. También vemos en Francisco el labio muy pronunciado, el de abajo. Pero vemos una desproporción en Francisco, que se pierde está su mandíbula, está su barbilla y se pierde con la papada. Quiere decir que su zona instintiva se excedió, tiene excesos de comida. Oye, y aparte se parecen un chorro los dos. A pesar de la edad, tiene excesos en la comida, ¿no? Francisco. Ahí vemos a Juan Pablo, muy analítico, muy metido en los números, muy metido en lo interno, y también esas entraditas, pues es gente que maneja números, ¿no? Las orejas ligeramente despegadas de ambos, eso nos habla de rebeldía ante el sistema. Y según la historia de Francisco, sí era muy rebelde en sus inicios, pero bueno, vemos también que tiene una zona, Francisco, emocional, comprimida, comparación, ¿no? Pero es la zona más ancha, es la expansiva, lo cual quiere decir que la mente y los instintos están al servicio de sus emociones. En Juan Pablo vemos más un equilibrio ahí, mente y emociones, instinto al servicio de las emociones y de la mente. Oye, entonces, y estoy observando que Juan Pablo tiene la nariz un poquito como chueca, ¿o es la imagen? Se va más hacia su lado social, ¿no? O sea, que estaba más a gusto en su lado social. Y eso, aunque te hayas dado un trancazo o aunque la tengas así de nacimiento. Es un simbolismo, sí. Cuando tú tienes un accidente te proteges lo que más utilizas, y lo que menos utilizas lo descuidas. Entonces, nos está apuntando su nariz en que se sentía más a gusto, es la imagen que proyectaba su lado social y es lo masculino. A su lado si derecho. Tengo por ahí a Francisco, vamos a verlo, por ejemplo, a Francisco, que tiene sus semicaras, es donde vienen sus semicaras, vienen 3 rostros de Francisco. Entonces, Ahí va, dice que ahí va. No, perdón, no me hagas caso. Vamos a ver al Dalai Lama, no puse el de Francisco, es el Dalai Lama. Vamos a ver al Dalai Lama. Ahí vienen 3 rostros que son las semicaras. Entonces, ¿qué es lo que hago? En la morfopsicología partimos. Un lado es tu lado personal y del pasado, y el otro nos va a hablar de tu lado social, lo que los demás ven de ti. Bueno, sí, aquí en Francisco estamos viendo las 3 zonas, ¿no? La zona instintiva, vemos que la zona emocional es la más chica, y la zona mental entre la zona instintiva son las más amplias en cuanto en altura, pero en cuanto en anchura, pues viene siendo la emocional, ¿no? A ver, la azul es la mental, la roja es la instintiva, ¿y la verde qué es? La emocional. Emocional. Así dividimos, así es como su genética le dio la distribución de la manifestación de lo que más ocupa en su cerebro, pues ocupa más el instinto y ocupa más el intelecto. Qué interesante. ¿No? Ahora sí vamos a las semicaras con el Dalai Lama. Entonces lo que te digo es que parto la cara y uno las 2 partes izquierdas y las 2 partes derechas. Hay una donde vienen 3 rostros, que son las semicaras del Dalai Lama. Oye, aquí lo vemos tal cual. Hace poco Odiseo de Itaca me hizo un estudio así de mi rostro y me enseñó mi cara con las 2, hecha de los 2 lados izquierdos. Me veía totalmente irreconocible. Aquí vemos, así está.
Aquí lo dividimos y su parte derecha la uní y su parte izquierda la uní y nos da un rostro, pero si te das cuenta es bastante parecido. Es bastante parecido, pero sí ya te pones atento y sí tiene sus diferencias. Independientemente de que sea racial, el de los ojos chicos es una persona igual bastante analítica. Ahora, acuérdate lo que te dije hace un momento, sus ojos... Haz de cuenta que eres tú, es su persona y las cejas son con quien se relaciona. Él sí está muy separado y también sus pensamientos son muy separados, muy volados. Nos habla de sus pensamientos muy volados. Tiene intensidad, aunque tiene pocos pensamientos dirigidos en una dirección. Su nariz empieza delgadita y se va hinchando. Quiere decir que oculta cosas, que maneja cosas, que no siempre dice... las cosas tal cual, ¿no? Se reserva información. Los pómulos son muy marcados, los pómulos. Entonces esa necesidad de representación, de ser visto, de ser aceptado, pues la tiene como cualquier ser humano. Vemos el labio superior muy, muy delgado, ¿no? Que es igual nos está hablando de un ahorro que tendría una coherencia con lo que piensan los budistas, ¿no? De no me interesa el dinero, no voy a ser gastalón, no me interesa gastar. Vemos una nariz ancha. Trabajan mucho con el apego, ¿no? Es una cara muy como china, que a los chinos es como la cara ideal. Aquí de las últimas fotos ya está grande el señor. Vemos una zona amplia, redondeada en la parte de arriba de la frente, lo cual nos habla de esta capacidad de adaptación y de amplitud. Sin embargo, vemos una zona instintiva también bastante amplia, ¿no? En el campo de acción. Ahora, pues también traigo por ahí a Alejandro Jodorowsky en las semicaras, si me las pueden poner. Sí, a ver. Imagínense, vamos a hablar en la actualidad, ¿quién podría estar más apegado, tener una espiritualidad en la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú encuentras a un sacerdote con la frente estrechita y línea recta, pues es una persona súper cuadrado en lo que piensa, ¿no? O sea, no sería un buen candidato. Ahí, mira, ahí está Jodorowsky, que también son de las últimas. Ve la frente, cómo está redondeada. Amplia, de arriba, redondeada. Ve esa abstracción que él tiene, por eso se va a cosas súper profundas, ¿no? Claro, también sí. Alejandro Jodorowsky. Ahora, el cabello blanco, que se lo dejó, que no lo perdió, a su edad, porque creo que ya tiene 90, no sé, nos está hablando de la sabiduría. O sea, al dejarte las canas, también tiene una representación. No es dejarte, es que le surgieron así, le salen blancas de sabiduría. Para las chicas sí es dejarnos el tema de las canas. Pero si te las pintas. Pero traigo una imagen de Jodorowsky donde partí las semicaras. Lo que vamos a ver entonces en las semicaras, como un lado te habla de la madre, otro lado del padre, tu lado izquierdo es tu lado personal y tiene que ver con tu pasado. ¿Ve qué diferencia? Se ve otro. Parecen tres personas diferentes. Con el Dalai Lama no pasaba así, por eso es una persona muy lineal, muy cerrada, que no me salgo de esta línea. ¿Qué podría darnos aquí esta diferencia tan drástica de la amplitud de pensamientos que tiene tanto de su lado femenino como de su lado masculino para unirlos? Porque finalmente no es el de la izquierda ni es el de la derecha, es el del centro, es la unión de los dos, pero tiene esas dos perspectivas bastante claras. Su cara un poquito más delgada de la izquierda, que nos habla de su pasado, y ahora en la derecha, en el presente, nos dice que es una persona que ya se consolidó. Que mira, le costó trabajo, la sufrió, pero ahora ya está más asentado, ¿no? Y vemos unos ojos con una mirada profunda, con un pensamiento profundo, y en su pasado con esa sabiduría, con esa nariz más ancha, en su presente esa capacidad afectiva, ¿no? que puede presentar. Pues mira, Qué interesante. ¿Quién nos faltaría por ahí? Traigo la de Sócrates, traigo nada más para ver cuál sería como una frente más apegada a la espiritualidad y a la filosofía. Pues curiosamente sí hubo bustos de Sócrates, es una recreación de la imagen de esos bustos que se hicieron de esas esculturas. Y vemos líneas que representan lo masculino con ondulaciones que representan lo femenino, perfectamente encajadas ahí, el pelo blanco y la barba blanca de la sabiduría, una frente bastante abstracta que mide lo mismo de ancho que de altura. Y redondeada, lo cual quiere decir que lo que pensaba lo llevaba a la acción, por eso la barba, que también ocultaba cosas que no les podía decir a todos, que tiene que ver con el cabello y con la barba. Digamos, información privilegiada. Entonces, dices, ¿para qué la digo si no me lo van a es el ejemplo
el ejemplo de un filósofo es este rostro. O sea, eres coherente en todo lo que te dicen que era Sócrates, ahí está su rostro, claro que sí lo es. Ajá. Es una persona con un pensamiento súper profundo, capaz de llegar a rincones que no cualquier persona va a llegar y que tiene la capacidad de adaptarse, que no se cierra, que no es lineal, que no dice esto es tajantemente y no hay vuelta de hoja, ¿no? Sino siempre está... como con la apertura de negociar, de ideas nuevas. Ahora, ¿no? Dime si este rostro no se parece un poquito al de Jesús, sí se parece al Jesús del medio, al que estaba así como más regordito, más con la nariz ancha, ¿no? Pues, ¿cómo ves? ¿Cuál es el punto a destacar aquí entre una religión o una espiritualidad? Religión viene de la palabra religare, religarte. ¿Con quién? Con la espiritualidad. Tú diste una definición buenísima de lo que es contactar. Es el vínculo que tienes tú con tu ser superior, con la divinidad, con a quien tú le creas. Los Hopi, los pieles rojas, dicen el gran espíritu. Ahora se maneja mucho con el New Age, el universo. Pero no le damos un nombre en específico. Una religión te va a decir Dios y Él creó todo y si no estás conmigo, estás en contra de nosotros, estás con los que están equivocados. Yo hablo mucho en términos del universo y el universo para acá y gracias al universo y yo sé porque no sé exactamente a quiénes, pero hay unas entidades espirituales que nos proveen, que nos cuidan, que a ellos, todos ellos yo les llamo universo. ¿Qué es lo que pasa con alguien que asume una religión de una forma cuadrada? ¿Qué es lo que pasa por ejemplo, con la religión católica, que es muy romana, muy política romana, ¿no? Porque finalmente fue creada por los romanos, o estructurada, consolidada, tomando del cristianismo, pero terminando con las religiones antiguas tajantemente diciendo solo se reconoce un Dios. Y hubo persecución, y hubo guerras, y hubo muerte, pues eso nos habla de gente cuadrada. O estás conmigo o estás en contra de mí. Esto es la verdad absoluta. Entonces eso es una mente cuadrada. ¿Qué sería ser espiritual? Yo acepto. ¿Krishna? A ver, háblame de Krishna. ¿Buda? Háblame de Buda. Pero si tú me dices, no, están equivocados, creen en falsos dioses. El Dios verdadero es tal religión, es mente cuadrada. Claro. Pues lamentablemente, o sea, yo me estoy basando en lo que decimos, en los términos que utilizamos. ¿Cómo lo plasma nuestro inconsciente? Pues haciéndonos líneas en mentes cuadradas. Juzgando, tachando, descalificando a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que se genera cuando dices, tú crees en cosas antiguas? Separatividad, conflicto, ¿no? Sí. Nos conflictuamos con las personas. ¿Qué es lo que dicen los testigos de Jehová, los que nos... O sea, yo no puedo hacer honores a la bandera, yo no puedo ir a una fiesta y comer, o sea, eso yo no puedo bailar, yo no puedo comer carne. ¿Cómo es el rostro de esas personas que lo permiten? Claro. Lo analicemos y vamos a encontrar mucha similitud en la forma de sufrir. Odiseo, qué buen tema. Entonces yo creo que el mensaje de aquí es que hay que abrirnos, hay que ser abiertos, hay que ser negociadores, hay que abrir nuestra mente a otras posibilidades, no cerrarnos, no conflictuarnos, no separarnos de los demás por una ideología. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.